Saludamos en Washington, D.C. a Mariano de Alba, abogado venezolano, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Una muy buena noche. Bienvenido al informativo de NTN 24. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero, doctor, ¿cuál es el significado real, la lectura ya en análisis, de esta medida que toma el gobierno de Panamá, primer país además de América Latina que sanciona al régimen venezolano? Bueno, yo creo que es la concreción, en primer lugar, de lo que ya se venía viendo desde hace muchos meses, y es la disposición de los países de América Latina a pasar a tomar acciones concretas para presionar al régimen de Nicolás Maduro. En el caso de América Latina ha sido complicado porque, como bien lo refería la nota, pues no hay una tradición de que los países latinoamericanos impongan este tipo de medidas. En muchos casos, sus ordenamientos jurídicos únicamente permiten la aplicación de sanciones que son aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, y por lo tanto, pues la mayoría de los gobiernos de América Latina pues están buscando la forma de cómo aumentar esas sanciones y aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. El hecho o lo que realizó ayer o anunció ayer el gobierno de Panamá es bastante significativo porque demuestra, o al menos le demuestra al resto de los gobiernos de la región, de que hay formas, conforme a las normas de cada país, de efectivamente replicar esas sanciones que ya habían sido impuestas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y sus estados asociados, y muy recientemente también por Suiza. Ahora, por el gobierno de Estados Unidos han sido sancionados 59 funcionarios y exfuncionarios, es el grupo completo del gobierno de Venezuela. Sin embargo, Diosdado Cabello, segundo al mando del chavismo, hombre fuerte de la llamada Revolución Bolivariana del Partido Socialista Unido de Venezuela, no ha sido blanco de estas sanciones, y muchos en Venezuela se preguntan por qué. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, ha sido una estrategia, yo pienso, del gobierno de Estados Unidos excluirlo de la lista de sancionados con el objetivo ulterior de tratar de sembrar dudas a lo interno del gobierno venezolano de por qué Diosdado Cabello no ha sido sancionado, y de esa manera tratar de fomentar un quiebre entre la alianza que existe entre Diosdado Cabello, que obviamente es el segundo hombre más poderoso después de Nicolás Maduro. Yo pienso que inicialmente esa pudo haber sido una estrategia razonable, pero ahora, cuando uno se encuentra que efectivamente todos los demás países o todos los demás grupos de países que han impuesto sanciones ya han sancionado a Diosdado Cabello, esa estrategia no tiene mayor relevancia. Por lo tanto, idealmente Estados Unidos también debería sancionar al señor Cabello. Cambió el gobierno en Perú, sede de la próxima Cumbre de las Américas, y fue reconfirmado que la delegación venezolana no está invitada. Ahora, ¿qué pasa si Maduro llega a Perú y las autoridades no lo dejan ingresar al país? ¿Estarían violando tal vez algún tratado internacional? ¿Maduro podría ir detenido en territorio peruano? No, Maduro no puede ir detenido en territorio peruano porque tiene el carácter de jefe de Estado, y eso le otorga inmunidad desde el punto de vista del derecho internacional, pero sí puede ser deportado. Es decir, las autoridades peruanas podrían fácilmente decidir no autorizar su ingreso, y por lo tanto ordenarle que abandone el territorio peruano a la brevedad posible. Obviamente, si esto llegase a suceder, va a requerir o va a suponer una complicación práctica para el gobierno de Perú, pero al final del día la realidad es que, conforme al derecho internacional, un presidente no puede llegar al territorio de otro país si no hay una invitación de por medio. Ahora, sin duda Venezuela, la situación de crisis que denuncian los ciudadanos desde Venezuela va a ser un tema esencial, primordial, principal en esta Cumbre de las Américas. Y mucho se dice que ahora el apoyo internacional, cómo mira la comunidad internacional la situación de Venezuela, ha cambiado, que esto de alguna manera va a contribuir a que se dé un cambio político en el país. Sin embargo, no hay un diálogo que encierre o que compromete y conlleve a la mesa a la oposición como tal, a sectores internacionales que no están de acuerdo con Nicolás Maduro o que han sido críticos. Es decir, ¿usted cómo lo ve? ¿Ve cerca un cambio político en Venezuela o le queda todavía mucho rato a la llamada Revolución Bolivariana, a pesar de la crisis que denuncian los ciudadanos? Bueno, yo pienso que es un escenario bastante incierto, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues la presión internacional está aumentando. En las últimas semanas hemos visto mucha tensión sobre los efectos de la crisis de Venezuela,
específicamente los efectos de la migración venezolana y de los refugiados venezolanos en muchos países de América Latina, yo pienso que la comunidad internacional no debe olvidar cuál es la causa, cuál es el origen de la crisis, y eso es lo que está sucediendo internamente en Venezuela. Y en tercer lugar, otra cosa que hay que decir es que pues al día de hoy la oposición no se ve unida, no se ve con la suficiente fuerza de provocar un cambio, pero también es verdad que el chavismo a lo interno no está muy unido tampoco. Hemos visto durante las últimas semanas fracturas en las Fuerzas Armadas, y por lo tanto el escenario dentro del chavismo, aunque sí es más favorable que el de la oposición, también es bastante frágil, y eso podría llevar a un quiebre de la alianza de gobierno, que a lo mejor no nos lleve a un gobierno de oposición, pero sí a una figura pues militar o más cercana al chavismo. Quiero agradecer a Mariano de Alba, abogado venezolano, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Gracias por acompañarnos en el informativo. Tenga usted una muy buena noche. Muchísimas gracias por la invitación.